ordinario, cuando de manera excepcional conoce de alguna defensa relacionada con un tema de inconstitucionalidad, otorga la potestad de suplir medios de derecho. Totalmente, totalmente. No solamente suplir, puede fallar extrapetita. Eso también es algo totalmente interesante. Se puede comparar al derecho laboral en ese caso. No está atado a las peticiones hechas por las partes. Ninguno. Totalmente extrapetita. Puede hasta incluir modificaciones a las mismas peticiones. Y en este caso, la sentencia, una de las sentencias que tenemos es un claro ejemplo de la posibilidad y el poder que tiene el Tribunal Constitucional, que esperamos que siga con esa trayectoria, porque la verdad que las decisiones, la rapidez y el proceso como lo están llevando es totalmente ejemplar para el país. Yo creo que tenemos un Tribunal Constitucional que hasta ahora ha mostrado que está a la altura de la Constitución que la República Dominicana se ha dado, claro, que definitivamente es una Constitución moderna, es una Constitución garantista. Siguiendo en ese mismo orden de ideas, cuando se discutía en el proceso de formulación la Ley 137-11, las potestades del Tribunal Constitucional con relación a las decisiones jurisdiccionales, las decisiones evacuadas por los tribunales ordinarios, hubo una gran controversia pública a nivel nacional, porque algunos sectores entendían que de alguna manera erosionaba las potestades de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, claro, que el Tribunal Constitucional pudiera revisar sus decisiones. La Ley 137-11 apostó al Tribunal Constitucional y puso en manos de este tribunal la posibilidad de revisar decisiones jurisdiccionales. ¿Cuál es tu parecer al respecto? No, mira, yo te voy a decir la verdad, a veces dentro del ámbito procesal uno se podría quejar de que se abre otro ámbito, otra instancia, sí, a una decisión que quizás ya, bueno, quizás no tomó la autoridad de la cosa juzgada. Pero en este caso no se suspende la ejecutoriedad de la decisión. No se suspende, pero la revisión civil tampoco es un mecanismo y no suspende. Sin embargo, los hechos han demostrado hasta el momento que ha sido la decisión correcta. Amigos televidentes, vamos a un espacio de comerciales y volvemos en unos minutos. Gracias. Muy buenas noches, amigos televidentes. Continuamos con nuestro tema de hoy, sobre los procesos del Tribunal Constitucional y algunos aspectos sobre sentencias que tocaremos más adelante y en el mismo proceso de la discusión de este tema. En el anterior segmento estábamos conversando sobre la importancia de haber escogido la opción de que el Tribunal Constitucional pudiera revisar en casos excepcionales las decisiones emanadas de la Suprema Corte de Justicia y el hecho de que ciertamente podríamos tener un choque de trenes en algún momento. Y eso es una situación que se puede dar, pero Carlos, yo te voy a mencionar que cuántas veces no hay choque de trenes entre el Ejecutivo y el Congreso. Eso es parte de la democracia. Y en ese tipo de discusiones es que surgen soluciones, decisiones y asuntos para mejorar en el futuro. Actualmente, con la reforma fiscal tenemos un choque entre el sector público y el sector privado. No podemos crear un mecanismo para que esos dos sectores nunca se sienten, al contrario. Al oírte me da la impresión de que tú tienes la opinión de que la salvaguarda o protección de un derecho sustantivo siempre debe colocarse por encima, claro, del principio, por ejemplo, de la cosa juzgada. Totalmente. Y de la decisión irrevocable. Totalmente. Claro, la cosa irrevocable permite tener seguridad jurídica, que es un derecho constitucional también. Ahora bien, dentro de los derechos constitucionales tenemos jerarquías, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. O sea, tú en tu momento, un tercero tiene que analizar cuál de los dos va a estar por encima. Y la verdad que hasta ahora, y tenemos fe que siga igual, el tribunal ha dado buenas respuestas a esas interrogantes que siempre hemos tenido, donde tenemos una justicia expedita.
y eso no es costumbre en este país. Yo sigo apostando justamente a la salvaguarda de los derechos constitucionales, de las garantías constitucionales. Dice el profesor Eduardo Jorge Prats que los administrativistas y constitucionalistas en República Dominicana tienen que hacer un esfuerzo por domesticar a esa bestia que es el Estado. Totalmente. Y yo pienso que sí, que justamente la Constitución que tenemos hoy día nos ayuda a eso, y que los mecanismos y procedimientos que se han establecido en la Ley 137-11 son justamente una gran ayuda para seguir impulsando el proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho en República Dominicana. Pero tú has mencionado dentro del comentario que acabas de hacer justamente de la colisión de los conflictos que se pueden dar en materia de competencia, incluso entre poderes del Estado, que también es una materia a ser conocida y decidida por el Tribunal Constitucional. No, totalmente. Y todavía no hemos llegado a alguna decisión de envergadura entre poderes del Estado, pero llegará su momento. Y en su momento el Congreso tendrá una gran discusión, en especial si son cámaras, si el Congreso es de otro partido. Porque cuando los poderes del Estado pertenecen o tienen afinidad a un partido político, es raro que se diluciden las grandes diferencias en la palestra pública. Normalmente se resuelven en acuerdos amigables de aposento. Pero cuando hay congresos, como le llaman en Europa, cohabitación, un congreso diferente a la presidencia, ahí sí vamos a tener nosotros un choque, pero no es verdaderamente un choque, es una definición de quién tiene la facultad y quién no, y quién va a ser el que va a resolver ese problema. El Tribunal Constitucional va a resolver ese problema de forma definitiva y no se discutirá más sobre el aspecto. O sea que eso es una de las ventajas que tenemos. Tenemos un mecanismo de resolución de conflictos a problemas que van a surgir en el ámbito político. O sea que, por ejemplo, todos sabemos que actualmente el Poder Ejecutivo, a través de su equipo económico, encabezado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, está haciendo un esfuerzo de concertación que cuenta con la participación mediadora de la Iglesia Católica, en la persona de Monseñor Agripino Núñez Collado. Ese esfuerzo de concertación va orientado en el sentido de propiciar en la República Dominicana un clima favorable a una reforma fiscal que permite incrementar, por un lado, los ingresos del gobierno y que no propicie, por otro lado, digamos, como conmoción social o perturbación política. Hago el comentario. Y agrégale también la disminución o racionalizar el gasto público. Así mismo. Y hago el comentario porque el artículo 3, Hilario, del Código Tributario establece que la ley tributaria nueva se aplica a todos aquellos hechos generadores que no se han perfeccionado al momento de entrada en vigencia de la ley. Pero creemos que es importante que las autoridades que están trabajando con la reforma fiscal tomen en cuenta que eso, si bien es cierto que el artículo 3 establece esa disposición, no menos cierto es que esa disposición únicamente es aplicable en aquellos casos en que el hecho generador, en cuanto a su perfeccionamiento, no ha avanzado lo suficiente como para que se considere que se está vulnerando el principio de la seguridad jurídica. En este caso, digamos, hay una ley tributaria nueva que establece un incremento en el impuesto sobre la renta. En la tasa del impuesto sobre la renta, digamos que la lleva a un 30%. Claro. Y mi ejercicio fiscal cierra el 31 de diciembre del año 2012. La reforma fiscal, hipotéticamente, digamos, es aprobada por el Congreso Nacional en el mes de diciembre. Yo como contribuyente me siento de alguna manera lesionado en cuanto a mis derechos sustantivos, sobre todo por el principio de la seguridad jurídica. ¿Dónde yo debo discutir eso? ¿Tendría que interponer un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo? ¿Tendría que recurrir ante el Tribunal Constitucional? Mira, la ventaja es, nosotros hemos pasado en los últimos años de no tener a dónde ir, a de repente a tener muchos lugares donde recostarnos, porque tenemos las vías administrativas que están funcionando decentemente, reconsideración, jerárquico, tenemos
el contencioso tributario, que es el mismo Tribunal Contencioso Administrativo hasta el momento, hasta el día que lo separen. Y tenemos la misma Suprema Corte de Justicia, donde ya, por ejemplo, el Solve Repete es cosa de la historia. Sí. Además de eso, tenemos también el recurso de amparo y el Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros de repente hemos pasado en los últimos años, diríamos de la época de Balaguer hacia adelante, de que antes no teníamos dónde ir y ahora tenemos muchos lugares donde ir. Entonces, podemos, incluso el amparo, al ser independiente de cualquier otro recurso, al igual que el constitucional, al ser independiente, nada evita que un abogado interponga 3 recursos totalmente independientes uno del otro. Eso, un jerárquico, un amparo y un constitucional. Por eso te mencionaba que de repente nosotros, de no tener nada, ahora tenemos cualquier otro proceso. Múltiples vías de derecho para hacer valer. Lo malo que todavía algunas son lentas. Sí. Claro, en materia administrativa tenemos la ventaja que a los 30 días, si no hay respuesta, se sabe que fue rechazado. Silencio administrativo negativo. Pero en el Tribunal Contencioso Tributario Administrativo no existe el silencio administrativo. Y hay situaciones, hay temas que son tan delicados que los jueces prefieren no fallarlo. Yo tengo un caso que lo fallaron fue este año, y fue, por cierto, en contra del Ministerio de Hacienda, donde tú eras consultor. Y duró el Tribunal Contencioso 5 años para fallar. Sí, sí. Ya casi me faltaba llevarle un bizcocho para los 5 años a la sentencia. Sí. Pero son cosas que suceden, eso es normal, eso es parte de los procesos y cada vez seguimos mejorando. Pero hemos ido avanzando. Tú acabas de mencionar al presidente Balaguer. Bueno, sí. Joaquín Balaguer decía en una cumbre iberoamericana celebrada en Madrid, España, que El Quijote era el mejor libro del mundo después de la Biblia, y esa afirmación la hacía con una gran autoridad intelectual. Y digo esto porque, Hilario, hoy día los dominicanos, parafraseando al presidente Balaguer, podemos afirmar con mucha alegría que nuestra Constitución para nosotros es el mejor libro del mundo después de la Biblia. Y eso es mucho decir, sobre todo cuando se recuerda que hace apenas unas cuantas décadas, precisamente en el gobierno del presidente Balaguer, no solamente se decía, sino que también se demostraba en los hechos que nuestra Constitución era simple y llanamente un pedazo de papel. Ahora bien, la importancia de la Constitución reside en que establece el ordenamiento jurídico y político fundamental del Estado, pero también que de alguna manera sintetiza digamos, el compromiso y las aspiraciones de nuestra sociedad con nuestro estadio actual de desarrollo histórico. Pero la importancia de la Constitución solamente cobra valor verdadero cuando somos capaces de hacer efectivos esos derechos y esas garantías que ella consagra y de poner en movimiento las instituciones que ella ha creado para garantizar la efectividad de sus preceptos. Y de eso se trata el Tribunal Constitucional. La ley, en este caso el legislador fue sabio al establecer en la ley orgánica del tribunal que no crea precedentes cuando te rechazan el recurso y lo declaran inadmisible. Es decir, tú puedes reintroducirlo si es por otro tipo de condiciones. Y inicialmente el que no analiza un poco más profundo pensaría, bueno, pero entonces una persona va a someter el recurso 10, 20 veces. Pero ese no es el problema. Lo que quiere salvaguardar es lo siguiente, que de manera intencional una persona quiera someter un recurso en contra de una norma improcedente, totalmente improcedente, para tratar de declararla inconstitucional en un aspecto. Y por ser improcedente, el tribunal diga rechazado. Sí. Y cree eso una autoridad de cosa juzgada para que nadie más pueda someter la inconstitucionalidad. Entonces la ley establece que cuando declaran inadmisible o lo rechazan por algún aspecto, lo declaran inadmisible, no te va a crear un precedente, no crea autoridad de la cosa juzgada. Sin embargo, cuando sí declara nulo algo, ahí automáticamente crea la autoridad de la cosa juzgada. Pero como te mencionaba, mi interpretación es para evitar que de manera intencional alguien quiera cerrar la puerta a terceros de que